En Puntual Vital presentamos En las mejores manos, con el auspicio de Inicio publicidad. Hospital Universitario del Río. Fin publicidad. Muy bien, son las 8 de la mañana y estamos iniciando el segmento En las mejores manos. Hoy vamos a saludar, por supuesto, con el doctor Ricardo Ordóñez para tratar el tema cirugía para el control de la sudoración excesiva, conocida como hiperhidrosis. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo, tenerlo acá en los estudios de FM 88. Muy buenos días, en realidad un gusto inmenso. Muy buenos comentarios, ya he escuchado este programa que tiene mucha audiencia en la ciudad de Cuenca y lógicamente lo que trataremos en este tiempo es de dar una información coherente, clara y básica para que la gente sepa de qué se trata esta alteración para que puedan tomar las debidas medidas del caso, ¿no? Perfecto. Bueno, es importante que las consultas que realicen nuestros amigos oyentes relacionadas a este tema las hagan a nuestro WhatsApp, el 0987-175788, el doctor Ricardo Ordóñez, cirujano de tórax del Hospital Universitario del Río. Bien, vamos a iniciar este segmento, el programa del día de hoy, jueves 2 de abril, con el tema que es la hiperhidrosis. Bueno, yo creo que algunos años hace ya se le define a la hiperhidrosis como la sudoración excesiva. El sistema simpático, que es un sistema nervioso autónomo, que está regulado en forma inconsciente para que controle la sudoración de todo el organismo, en realidad se hace mucho más manifiesto cuando la gente tiene una sudoración excesiva, generalmente más en la región axilar y en las palmas de las manos, pero la sudoración excesiva puede ser en todo el organismo. Hay mucha gente que tiene rubor facial, que se le pone la cara muy colorada y que transpira ante una situación de estrés. Se define como la hiperhidrosis o al fenómeno involuntario de un ser humano en no poder controlar conscientemente la sudoración de ciertas regiones anatómicas del organismo y que lógicamente eso se traduce en una incomodidad laboral, social y emocional. Correcto. Esta situación de pronto a veces no es conocida o no es consciente la persona que padece esta situación. Claro, mucha gente es muy tímida. La gente que tiene sudoración, sobre todo axilar y sudoración palmar, le sudan mucho las manos, tiene temor y no comenta porque lógicamente es algo que no se conoce mucho. Y hay gente que textualmente moja la ropa interior, la región axilar, 2 y 3 veces al día, y la gente tiene temor de comunicar porque piensan que es algo socialmente no aceptado, pero es una alteración orgánica involuntaria de un ser humano. Nadie quiere tener hiperhidrosis, ¿no? Ya, ¿por qué se produce la hiperhidrosis? ¿Existe un factor? ¿Es algo genético? Claro, bueno, la hiperhidrosis, como comenzamos manifestando en un inicio, es el estímulo excesivo de la cadena simpática. La cadena simpática es un grupo ganglionar que está en la columna vertebral, en la parte interna del tórax, que regula la sudoración y la vasodilatación de una parte anatómica del organismo. Esto se produce por un estímulo excesivo del sistema simpático que hace que la gente tenga mayor sudoración en forma involuntaria. Correcto. Esta situación en realidad pues tiene algo que ver, por ejemplo, mucha gente nos preguntamos esto algo tiene que ver con la edad, a qué edad pueden empezar estos síntomas, tiene que ver algo también con el peso de Perfecto. La persona. Son dos preguntas muy coherentes. Yo creo que cualquiera de los radioescuchas que en este momento están con nosotros y algún familiar que tengan, la hiperhidrosis es algo que uno no controla voluntariamente. Partamos de eso. Es algo del sistema nervioso autónomo, es como regular la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Nadie quiere tener, exacto, no se controla. Correcto. Entonces, el exceso de sudoración por un estímulo excesivo del sistema simpático que regula la sudoración en el organismo, generalmente comienza a manifestarse a inicios de la pubertad, 12, 13, 14 años, cuando ya existen cambios hormonales, cuando existen cambios fisiológicos en el ser humano, y un chico adolescente, una chica que está en una edad muy linda, comienzan a sentir que tienen mucha sudoración en las manos y en las axilas. Y otro factor muy importante, y su pregunta es muy coherente, es sobre todo que se ha visto que generalmente la hiperhidrosis se presenta con un poco más de frecuencia en la gente que tiene un mayor sobrepeso, o sea que tiene unos cuantos kilos de más. Ya, correcto. Entonces, este tipo de personas pues son un poco más proclives a este tipo de situaciones. Sí, en realidad sí.
gente de talla no muy desarrollada y con sobrepeso generalmente, y mujeres tienen un poco más de tendencia a tener sudoración excesiva. Perfecto. Bueno, pues podríamos hablar de síntomas en realidad que se presentan en un periodo inicial de la hiperhidrosis, luego ya más adelante, o pues los síntomas se presentan de una sola vez. Yo creo que el paciente percibe cuando va madurando intelectualmente o psicológicamente o socialmente o está en diferentes tipos de actividad, pero la alteración se manifiesta al inicio de la pubertad, pero generalmente quien tiene hiperhidrosis tiene la sensación que, por ejemplo, le sudan mucho más las manos, que tiene una sudoración excesiva en las axilas, que tiene rubor facial o sudoración del rostro, y eso se percibe inmediatamente porque es una cuestión que más que la percepción mecánica es la percepción psicológica del paciente, que siente que de una u otra manera, sin ningún estímulo adicional, tiene mayor sudoración. Correcto. Doctor, acá hacer también una referencia importante. Factores, por ejemplo, como el lugar de residencia, la ciudad, el clima, factores como la actividad física que se realiza diariamente o a las actividades laborales también, influyen mucho que ver, porque por ejemplo hay una persona que trabaja, se me ocurre, ¿no?, como un chef de cocina, está permanentemente en un espacio reducido con mucho calor, precisamente, que generan este tipo de actividad, ¿no? Claro. Bueno, es una reflexión más personal, pero biológicamente, anatómicamente, no tiene relación la sudoración excesiva con el lugar donde uno vive, porque de ser así, toda la gente que vive en la cordillera no tendría sudoración excesiva, ni la gente que vive en el Cajas no tendría sudoración excesiva, y tendría más sudoración excesiva la gente que vive en la cordillera del Pacífico. Sí, el factor que usted dice es mucho más predisponente. Por ejemplo, hay gente que trabaja con papeles, hay arquitectos, hay gente que trabaja en relaciones sociales, que tiene que recibir mucha gente, hay gente que trabaja en lugares de mucho calor, como son los lugares donde se preparan los alimentos, y sí tienen un poco más, pero el hecho es que biológicamente ellos sí tienen una alteración al sistema simpático que está mucho más estimulado. Que el calor desencadene un poco más es un hecho como cualquiera de nosotros. Usted juega un partido de fútbol aquí en una de nuestras canchas y suda normalmente. Exacto. Va a Salinas o a Guayaquil y suda muchísimo más, porque es un cambio ambiental. Perfecto. Doctor, otra de las consultas en realidad, pues las preguntas que se hace, ¿por qué pues tiene algo que ver con la hiperhidrosis el sentirse pues permanentemente con calor? Tener calor, a pesar, por ejemplo, hoy tenemos una mañana un tanto fría, pero hay gente que igual, a pesar de la mañana, está en el vehículo y siente calor, no se siente cómodo, se siente acalorado, tiene que bajar un poco la ventana o quitarse el abrigo a pesar de que hace frío. Claro, lo que pasa es que el centro de regulación de la temperatura del sistema simpático está alterado, siempre está produciendo mayor estímulo a las glándulas sudoríparas a que produzcan mayor sudoración. Entonces, una persona que tiene hiperhidrosis generalmente tiene, la comparación, el termostato un poquito más alterado, porque siempre percibe más calor que una persona que no tenga ese tipo de alteración. Perfecto. Bueno, a nuestros amigos oyentes, les recordamos que estamos dialogando con el doctor Ricardo Ordóñez. Analizamos el tema cirugía para el control de la sudoración excesiva, la hiperhidrosis. Sus consultas gentilmente nos hacen llegar al 0987-1757-88. Tenemos una consulta, doctor, acá ya nos llegó al WhatsApp. Muchísimas gracias a nuestra amiga oyente en este caso. Nos dice, pues, doctor, he subido excesivamente de peso. Esta situación ha generado que tenga una sudoración excesiva. ¿Qué debo hacer? Y pues, ¿cuál sería la recomendación principalmente, no? O sea, claro. Bueno, la primera pregunta que habría que plantearse acá es si es que antes de subir de peso tenía sudoración, porque una persona que tiene más o menos un índice de masa corporal de acuerdo a la talla más o menos normal y no tenía sudoración, no tiene nada que ver con hiperhidrosis. Pero cualquier persona, usted se ha dado cuenta que la gente que tiene sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal mucho más alto, la gente que es obesa, tiene una sudoración pero profusa y generalizada. Desgraciadamente, para la sudoración profusa y de todo el cuerpo no hay tratamiento alguno, porque, y esto hay que ser muy honestos, hay mucha gente que transpira
desde el cuero cabelludo hasta los pies. Esa es una hiperhidrosis generalizada y eso no tiene tratamiento porque no está diseminada en todo el organismo. Entonces, una persona que tiene sobrepeso, metabólicamente, a la señorita que nos hizo la consulta, lo primero que yo le aconsejaría es que vea a un endocrinólogo o una nutricionista que por ahí metabólicamente regule el control del peso corporal, ¿no? Doctor, ¿el factor alimentación es un factor importante en esto o no juega ningún rol en particular? Yo creo que no, nada que ver, porque hay gente que tiene cierto tipo de dieta y gente que tiene una dieta muy ligera, muy sana y sin embargo tienen hiperhidrosis. Bien, hablemos un poco de la parte del tratamiento, ya que nos hacen acá una consulta. Dice, este problema en niños, ¿cómo sería un tratamiento? Y justamente, pues, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico para la hiperhidrosis, tanto en niños y ya personas adultas? Bueno, primero que en niños no está recomendado, o sea, que quede muy claro que es un problema que, si bien el sistema de control de la sudoración viene con cada persona, no es aconsejable. A partir de los 12, 14 años se podría pensar en hacer un tratamiento para la hiperhidrosis, porque además emocionalmente juega un papel muy importante, porque cuando nosotros operamos tenemos un equipo que trabaja con nosotros. Hay un médico clínico, hay una persona que valora al paciente y sobre todo hay un psicólogo que valora al paciente o un médico que le ve emocionalmente cómo está, porque mucha sudoración es emotiva y hay momentos en el día que la gente suda más, pero es muy localizada la sudoración. Entonces, hay que descartar un factor emocional, para lo cual nuestros pacientes pasan con una entrevista con una persona especializada, y generalmente un niño a los 12, 14 años no es consciente de lo que le está pasando y sería no aconsejable, y las normas internacionales dicen que no hay que operar a una persona menos de 14 a 15 años. Y lógicamente el tratamiento quirúrgico va con gente que luego de haber sido valorada clínicamente, psicológicamente, dicen sí, este paciente va a beneficiarse del tratamiento quirúrgico de la hiperhidrosis. Perfecto, doctor. Otra consulta más, gracias a quienes nos escriben ya y forman parte del segmento En las Mejores Manos. Buenos días. El problema de la hiperhidrosis, ¿desde qué edad puede presentarse y cómo es el tratamiento? Una vez más nos consultan. Perfecto, bueno, vamos a concretarnos con el tratamiento. Perfecto. Puede manifestarse de temprana edad. Pero un niño, usted ha visto que los niños generalmente son muy activos, o sea, están en actividad constante, son muy inquietos y generalmente tienen una transpiración generalizada. Y es muy poco frecuente o muy puntual que algún niño de 8 años diga: papá, tengo una sudoración excesiva en las manos o en las axilas, lo cual es poco común. Generalmente, a inicios de la pubertad o entre los 12 y 15 años, uno comienza a focalizar más anatómicamente la zona donde el ser humano tiene más sudoración. Y la sudoración y el tratamiento para la hiperhidrosis tiene 3 grandes parámetros. 1, que existe una sudoración facial, que es del rostro. 2, la sudoración axilar y la sudoración palmar. Y cuando existe una sudoración generalizada, no existe tratamiento alguno para la hiperhidrosis, porque es una alteración de todo el sistema simpático, lo cual, ya cuando les comente el tratamiento, no tiene sentido alguno. Y la segunda vez que nos preguntan cuál es el tratamiento, han habido muchas opciones para hacer el tratamiento de la hiperhidrosis. Inmensa cantidad de dermatólogos, de clínicos, de médicos que hacen farmacología, han intentado suprimir la sudoración localizada, sobre todo en las axilas, con sustancias químicas, con botox, con antisépticos y con una serie de sustancias que disminuye la sudoración de las glándulas a nivel axilar. En la región palmar no se puede. Pero definitivamente, el único tratamiento que tiene una causa-efecto directo es la sección completa de la cadena del simpático en la caja torácica. Es decir, es como un rosario que baja entre las costillas y las vértebras. Se llama la cadena del simpático, y hay que localizar exactamente cuál es la sección que tiene la transpiración para, a través de toracoscopía, que no es una cirugía abierta, sino que es similar a la laparoscopía, con una incisión de 5 milímetros o 2 de 4 milímetros, se hace la sección completa del nervio simpático, de la zona anatómica que esperamos que sea suprimida para que se corte la sudoración. Con un antecedente que posiblemente lo más complejo para el tratamiento de la hiperhidrosis, y lo que hay que tener mucho más cuidado, es la sudoración facial. ¿Por qué? Porque inmediatamente el primer ganglio, después de un ganglio que se llama el ganglio estrellado, que está en el vértice del tórax, tiene inervación para la dilatación de la pupila, para la movilidad del párpado, y lógicamente cuando uno secciona muy cerca del ganglio estrellado o hace con un electrocauterio de alta presión, puede producir un
síndrome que se llama de Claude Bernard Horner, que produce una dilatación de la pupila y una ptosis palpebral, o sea, le cae el párpado. Y eso pasa. Por eso es que cuando uno hace la cirugía de la hiperhidrosis o el rubor facial, tiene que ser muy cauto anatómicamente en hacer la sección correcta de la cadena del simpático. Pero de ahí un poquito para abajo es más manejable la sudoración axilar y la sudoración palmar. Perfecto, doctor. Bueno, y justamente hablando del tratamiento, nos hacen una consulta, gracias también a quienes nos escriben. Luego del tratamiento, dice, la sudoración en axilas mejora. ¿Puede haber una sudoración en otras partes del cuerpo también? Claro. Por eso que esta pregunta es espectacular, porque la gente tiene que ser consciente que el sistema simpático regula la temperatura, y esa temperatura que en algún momento fue cortada para que no sude una sección anatómica determinada, en algún momento, no en toda la gente, a un 20, a un 25%, hay lo que se llama la sudoración compensatoria. Es decir, como yo me salto del ganglio 2 al 5, seguramente que la gente tiene un poco más de sudoración. No pasa con mucha frecuencia, pero hay que comunicarle que puede tener un poco de sudoración en la parte anterior del tórax, en los glúteos, en los muslos, y una sudoración que es mucho menos incómoda, pero que en mucha gente puede pasarle. Así como hay gente que se opera y tiene una sequedad inmensamente marcada de las manos y de las axilas, lo cual también puede ser un agravante para explicarle. Nosotros en el Hospital Vicente Corral Moscoso, con el doctor Francisco Figueroa, alguna vez tuvimos que retirar los clips porque un paciente después de operarle quedó espléndidamente bien. Yo diría muy bien, y se dio cuenta que las manos estaban extremadamente secas y se tuvo que retirar un clip y el paciente se normalizó. Hay dos variables. La más común es la sudoración compensatoria, que hay que comunicarle, y la menos común, que es muy esporádica, es en cambio la sequedad excesiva. Pero la gente lo que busca, porque el tratamiento es inmediato, y sobre todo ejecutivos, músicos, arquitectos, gente que trabaja en contacto con el mundo, de la sudoración. Y el tratamiento es definitivo, porque en realidad cuando uno hace la sección correcta de la cadena del simpático para la sección de axilar y palmar, el resultado es espectacular. Bueno, justamente usted habla del resultado, que es la parte importante. Una vez que concluye pues esta cirugía, pues se da el resultado inmediato. Se entiende obviamente que previo a esto, pues como usted hablaba, pues el grupo de profesionales realiza una valoración para que esa cirugía sea exitosa. De hecho, entonces un análisis del paciente y conocer pues a detalle cuál es el problema que padece el paciente. Claro, yo creo que cuando iniciaron esta cirugía hace algunos años, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, donde en realidad se cuida mucho la parte física del ser humano, las mujeres son muy vanidosas, y en realidad es un problema biológico incómodo. Se hacía mucho más espontáneamente y no se tenía una escala de cuantificación antes de la cirugía y después de la cirugía. Yo creo que hoy los médicos tenemos que ser un poco más cautos. No es que nadie no pueda hacer una simpatectomía, porque técnicamente lo que hay que tener mucho cuidado es que si el paciente no ha tenido, por ejemplo, algún problema respiratorio previo, porque para operar a través de la toracoscopía, uno lo que hace es hacer con intubación selectiva, colapsar el pulmón que vamos a operar y hacer que el pulmón contralateral esté funcionando bien. Pero para que el pulmón, perdón la expresión, se colapse o se desinfle, tiene que estar completamente libre. Gente que ha tenido una pleuresía, tuberculosis, una neumonía, un derrame pleural o algún tipo de cirugía previa del tórax, no puede operarse porque no se logra despegar la pleura visceral de la parietal y no queda un espacio virtual. Por eso que es muy linda su pregunta y muy coherente. La gente tiene que ser valorada con una placa de tórax, un examen de la función del pulmón, un examen de sangre para ver si no existe alguna alteración en la coagulación, y sobre todo la entrevista con una persona que psicológicamente le diga a este paciente si se beneficia de la cirugía, porque es un paciente que se han quitado los factores de ansiedad y persiste la sudoración. Y los resultados en gente que está muy bien tabulada, que está muy bien ubicada, que está muy bien clasificada, son excelentes. Correcto, doctor. Usted que está permanentemente en esta actividad, pues ¿existe una mayor tendencia marcada en este tema? ¿Hombres, mujeres? Generalmente las mujeres tienen mayor tendencia a la sudoración, sí. ¿Las mujeres? Las mujeres, sí. ¿Ya? Correcto. Bueno, nos ganan en todo, en eso también nos ganan, ¿no? Bueno, doctor, acá nos llega otra consulta. Muchísimas gracias por escribirnos y participar del segmento En las Mejores Manos. Recuerden que hoy estamos dialogando con el doctor Ricardo Ordóñez para tratar el tema cirugía para el control de la sudoración excesiva, hiperhidrosis. Consulta sobre el tema al 0987-1757-88. Nos preguntan, doctor, ¿el tema es hereditario? No,
No, el tema no es hereditario, no hay ningún gen recesivo que pase la hiperhidrosis de una familia a otra. O sea, automáticamente, si alguien tiene hiperhidrosis, es poco común que genéticamente alguien tenga hiperhidrosis. No tiene mucha relación hereditaria, no. Perfecto. Una vez realizada esta cirugía, que usted comenta que es algo parecido a la cirugía laparoscópica. Claro, sí. ¿Las recuperaciones de qué tiempo? Inmediata. Bueno, depende mucho de la comorbilidad, es decir, si un paciente sano, si no fuma, si no es diabético, si no tiene hipertensión, si es un paciente que tiene parámetros biológicos aparentemente sanos, y de hecho para eso la valoración, se le da el alta al paciente. Si uno opera a la mañana, se le puede dar el alta a la tarde, o es mejor que operarle a la tarde para que pase la noche con nosotros y se vaya al día siguiente. En otros hospitales que tienen, o en otros centros que hacen mucha cirugía, generalmente se les da a las horas. Nosotros preferimos que el paciente pase con nosotros unas buenas 8 horas, o que descanse y al día siguiente se vaya a la casa. La actividad laboral puede iniciar luego de 2 días. La actividad física no excesiva puede iniciar luego de 15 días. Haga la cuenta que únicamente son 2 incisiones de 5 milímetros o con un trocar de 10 milímetros que pasa entre los espacios intercostales en el hueco de la axila. En el hueco de la axila, anatómicamente hay un solo músculo, que es el músculo serrato, y los intercostales. Entre el daño anatómico es menor. Lo que sí, la pleura parietal, donde se secciona para abrir y poder cortar el músculo simpático, es muy sensible, y posiblemente la mayor sensación que tengan los pacientes es un poco de dolor en el sitio de la herida y cuando hace un movimiento del miembro superior del lado que se les opera. Perfecto, doctor. Bueno, como mencionaba usted, pues se empiezan a ver los efectos de la cirugía de manera inmediata. Inmediata, sí, el efecto de la cirugía, porque es un corte. O sea, incluso hay un termómetro, hay un aparato que mide. Por ejemplo, antes de operar se le coloca al paciente en decúbito dorsal, o sea, el paciente está recostado y con los brazos abiertos, y uno siente que las manos están completamente mojadas o la axila mojada, y el momento que hace la sección del nervio, automáticamente la mano pasa a estar seca y con menos sudoración. Sí. Correcto. Bueno, luego de la cirugía hay que realizar algún tratamiento adicional, o qué seguimiento se le da al paciente, obviamente. Yo creo que en las mujeres, sobre todo por la parte estética, lo que se les aconseja es que no se den al sol durante unos 15 días, que tengan una actividad física moderada, algún tipo de antiinflamatorio, pero medicación después de la simpatectomía no existe, salvo para el dolor. Y lógicamente en las mujeres se le hace la colocación del trocar en un lugar donde la ropa interior le cubra la cicatriz, pero únicamente sería un cuidado estético de la cicatriz de 8 a 10 milímetros, pero tratamiento farmacológico luego de la simpatectomía no existe, salvo para el dolor por la cirugía. Sí. Bueno, usted hablaba no exponerse al sol durante unos 15 días también. Sí. Ingresar al agua, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que es mejor. Bueno, cualquier cirugía de pulmón, lo aconsejable es que los primeros 15 a 20 días el paciente no se sumerja, no haga un cambio de presión, o no suba a un avión que no tenga la cabina muy presurizada por una presión de las pleuras, a pesar de que uno cuando opera, con la óptica, el momento que el anestesista retira el tubo y le pone el tubo en la tráquea y da presión positiva, vemos cómo el pulmón ocupa otra vez todo el espacio pleural. Por eso que es fundamental la valoración para ver si el paciente está en condiciones fisiológicas de tolerar que uno de los 2 pulmones sea colapsado para la operación. Perfecto, doctor. Buenos días. Dice, ¿qué tiempo toma la cirugía? Generalmente más tiempo toma el instalar al paciente en hacer una intubación selectiva, porque hoy, a que se ubiquen topográficamente, la vía aérea tiene una vía grandota, perdón la expresión, de conducción que se llama la tráquea, y la tráquea tiene 2 continuidades grandes, son el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Si vamos a operar del pulmón del lado izquierdo, lo que tenemos que poner es un tubo en el bronquio fuente derecho, a que el pulmón derecho esté trabajando y el pulmón izquierdo se colapse para poder revisar la cavidad y cortar. Generalmente dura entre 45 y 50 minutos la cirugía de los 2 lados. Yo pienso que en 1 hora 10 uno termina, porque instalar al paciente, intubar al paciente, hacer que el paciente se despierte, lleva tiempo. Pero técnicamente la cirugía llevará más o menos unos 25 minutos de cada lado. Bien, doctor, otra consulta más. Gracias a la gente que participa del segmento En las Mejores Manos y que constantemente está preguntándonos diferentes espacios que tenemos los martes y jueves. A ver, una consulta para el doctor. Mi hijo de 5 años le suda mucho su cabeza al mínimo esfuerzo físico. ¿Esto es normal? Yo le digo que en el 2015 hice una promesa:
no contestar lo que no sé. Y correcto. Creo que legalmente tendría que verle a un pediatra, porque si exclusivamente, claro, le suda únicamente el cuero cabelludo, nada tiene que ver con la sudoración o con hiperhidrosis. Puede ser una cuestión metabólica en niños que transpiran una barbaridad, pero la sudoración excesiva del cuero cabelludo no hace relación a la sudoración facial, que es diferente, porque la inervación, la segmentación del sistema nervioso es diferente. Entonces, lógicamente que no tendría nada que ver con hiperhidrosis, la sudoración excesiva únicamente del cuero cabelludo. Perfecto. Acá dice otra consulta, doctor, yo tuve ese problema refiriéndose a la sudoración excesiva y mi cirugía no fue en el tórax, se me quitó una parte de la axila, dice. Bueno, puede ser, sí. Yo tengo muy buena relación con los cirujanos plásticos, son gente muy preparada. Hay un tipo de cirugías que hacen la resección local de las glándulas sudoríparas en la axila. Y créase que es una cirugía muy cruenta, porque lo que hacen es resecar con anestesia general todo lo que produce sudoración anatómicamente en las axilas. Pero lo que están haciendo es un tratamiento del efecto sin controlar la causa que produce la sudoración. Y el otro día una señorita muy linda, espectacularmente educada, de la ciudad de Azogues, le operamos, y en realidad ella había tenido una cirugía previa de la axila, y creo que se fue un dolor de cabeza porque se le creó una fibrosis, y era para poder introducir un aparato de 5 milímetros en el espacio axilar fue muy difícil, porque ella ya tuvo 2 cirugías previas de la axila y a la larga el tratamiento o el resultado no fue tan efectivo. Es decir, pues siempre será importante acercarse de manera inmediata cuando se presentan este tipo de situaciones para evitar complicaciones posteriores o que sea de pronto algo que no se pueda manejar más adelante. Yo creo que con el tiempo uno como médico va madurando y vas aceptando muchas cosas. Yo pienso que uno tiene que ser consciente de las condiciones técnicas que tiene para realizar esto, el equipo médico que está al lado, el instrumental que tiene, y ser consciente que cada paciente es un mundo diferente. Pero su pregunta es muy buena. Yo pienso que a los síntomas iniciales de una persona que termina la pubertad, que es un ejecutivo, que es un arquitecto, que es un pintor, que es un músico, y vemos que tiene sudoración excesiva, yo creo que lo mejor es hacer una buena valoración, valorar en equipo, hablar con el anestesista, con el psicólogo, con el clínico, hacer un buen control antes de lanzarnos al agua, y no cuando estemos en el agua tener que hacer alguna maniobra grandota para evitar una complicación. De hecho, doctor, una nueva consulta que nos llega por acá, pues, y nos habla precisamente, o nos consulta sobre el tema de la cirugía de la hiperhidrosis, pero en el rostro. Sí. Este tema, nos consultan justamente, ¿existe una diferencia en cuanto al en verdad no vamos a dar números, de hecho, pero nos dicen si la diferencia es mucha entre una y otra cirugía en cuanto al costo? No, ninguna, para nada, no. Lo que sí técnicamente hay que tener mucho más precaución, y el paciente que se va a operar de una hiperhidrosis o una sudoración facial, el cuidado es mucho más meticuloso, porque lo que hay que hacer anatómicamente es seccionar una cadena nerviosa muy cerca de una estructura anatómica muy importante, que es el nervio estrellado. Exacto. Que está en la parte más alta del tórax, de que me entiendan. Entonces, que hay que hacer con menos frecuencia del electrocauterio, hay que cortar con tijera, hay que tener mucho más precaución, porque los efectos adversos pueden darse con un poco más es decir, esta cirugía toma un poco más de tiempo. Sí, seguro que sí, eso sí, más de tiempo por cuidado. Claro, porque uno cuando ve el grupo 3 y 4 anatómicamente les distingue y no tiene ningún elemento anatómico de reparo como precaución. En cambio, cuando uno hace el tratamiento de la sudoración del rostro, es mucho más cuidadosa, yo diría. Bien, doctor, sin duda alguna, luego de la cirugía, como de hecho usted pues mencionaba, los efectos son inmediatos, esto sin duda alguna va pues a mejorar el ánimo, la autoestima del paciente. ¿Qué resultados ha generado usted que ha dialogado con sus pacientes luego de esto? Bueno, yo pienso que la sensación más agradable del paciente es que cuando viene a la consulta y le da la mano, no le suda la mano. Ya. Y cuando viene se pone una ropita interior de un color normal y se siente más cómodo, y créase, yo con experiencia que uno va acumulando honestamente todos los días, porque yo aquí podría decirle que he operado 5,000, y si la gente no me conoce, me puede creer. Yo creo que uno aprende todos los días cuando es honesto y es responsable. Correcto. Y yo veo que mis pacientes, cuando vienen a saludarme, se sienten muy, muy contentos, porque el cambio es total. Alguien que tenía temor de darle la mano, alguien que tenía una mujer muy linda, que tenía temor de ponerse algún terno de baño o una blusa un poquito linda en el verano,
no podía ser nunca. Ahora nosotros en el Hospital del Río tenemos un equipo muy bueno. Yo pienso que la gente, los anestesistas están cada vez más entrenados. Nosotros operamos con el doctor Marcos Aguirre, que es un médico joven, que fue mi alumno, que viene de Argentina, que está espectacularmente bien preparado. Yo creo que la medicina es una cuestión de evolución y estamos todos los días aprendiendo, lo que sí tratando de ser lo más responsables posibles y escoger correctamente al paciente. Bien, estamos ya por finalizar el segmento, el espacio en las mejores manos, en Puntual Vital aquí en FM 88. Doctor, nos hacen una consulta. La sudoración en las axilas también me va a realizar la sudoración en las manos. Bueno, generalmente, claro. Lo que pasa que eso le digo, es muy importante hacer la tabulación o la clasificación antes de la cirugía. Hay la sudoración, la hiperhidrosis quirúrgica que tiene buenos resultados, es la que está o bien sea en el rostro, en las axilas o en las manos. Pero generalmente cuando uno hace la simpatectomía por una ubicación topográfica, para las axilas también se controla mucho lo de las manos, pero hay que saber exactamente qué grupo ganglionar o qué parte de la cadena se le secciona para que el resultado sea más efectivo. Bien, vamos concluyendo ya el espacio, nos siguen llegando preguntas, doctor. A ver, yo tengo el problema de que en cuanto empiezo alguna actividad física leve, me empieza a sudar la cara y cabeza. ¿Este puede ser un síntoma? Sí, ese sí puede ser un síntoma de la hiperhidrosis facial. ¿Ya? La gente tiene rubor, tiene sudoración excesiva y la gente sí le cambia la vida porque siente que ante cualquier estímulo externo tiene un bochorno y una sudoración excesiva. Eso sí puede ser valorado y controlado quirúrgicamente. Bien, es importante mencionarles que para todo el equipo de médicos, de especialistas del Hospital Universitario del Río, es un gusto poder tener estos espacios de interacción en la comunidad y poder brindarles asesoría y recomendaciones sobre el cuidado de su salud. Los mejores médicos de la ciudad dedican pues este espacio para acercarse a la comunidad y transmitir estos conocimientos y experiencias y lograr retribuir la confianza puesta por los pacientes en cada uno de ustedes. Doctor, le quedo, mejor dicho, eternamente agradecido por acompañarnos hoy para tratar este tema tan importante que de pronto, como usted dice, es un tema que se lo maneja con mucho cuidado de parte de quien tiene ese inconveniente y pues esta situación, qué bueno que hoy se la haya abordado acá en el programa. No, inmensamente contento, le felicito porque maneja el programa de una manera espectacular. Conoce bien el tema, está muy bien preparado el programa. Yo creo que la gente tiene que recibir siempre en este tipo de espacios respuestas honestas, porque uno tiene la factibilidad de decir cosas que no pasan, pero lo más importante, como en la vida, más en una actividad tan linda como es la medicina, es tratar de decir a los pacientes que tienen esta sudoración que hay una esperanza, que hay un tratamiento, pero para tomar una decisión tienen que ser muy bien valorados, muy bien tamizados, muy bien escogidos y los resultados son espectaculares. Aprovecho para agradecerle y para felicitarle porque cada vez que tengo tiempo, yo ando un poquito en moto, pero cada vez que tengo tiempo y me subo al auto, la emisora de ustedes tiene un programa secuencial muy completo y muy lindo. Le felicito y que sigan adelante. Gracias, doctor, por sus palabras y para mí también pues un gusto haberlo tenido acá en los estudios de FM 88, en nuestro segmento Las Mejores Manos. Espero conversar en una próxima oportunidad con usted nuevamente sobre este y otros temas que de tanto interés para nuestros amigos oyentes. Que tengan un lindo día, un saludo muy grande a todos los radioescuchas. Muy perfecto, doctor. Listo, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Ordóñez tratando el tema cirugía para el control de la sudoración excesiva y hiperhidrosis en nuestro segmento en Las Mejores Manos. Recuerden que pues estaremos el próximo día martes también con este segmento, con otros temas interesantes. Importante también que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias en cuanto a temas que podamos tratar en este espacio. Pueden hacerlo llegar pues acá a FM 88. Recuerden que el doctor Ricardo Ordóñez los atiende en el Hospital Universitario del Río para que ustedes puedan acercarse pues ante cualquier situación como la que hemos mencionado el día de hoy. Bien, esto fue En Las Mejores Manos. Esto fue En Las Mejores Manos, con el auspicio de Inicio publicidad. Hospital Universitario del Río. Fin publicidad.